El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. La parábola de los talentos es muy conocida. Solemos entender esta parábola en el sentido de que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado unas cualidades, unos dones naturales, y entonces llegará un momento en el que Dios nos pedirá cuenta de cómo hemos usado esos dones y esas cualidades y todas aquellas cosas que enriquecen nuestra vida. Y es cierto, pero la parábola dice algo mucho más importante, más profundo. Un talento, en la época de Jesús, era una unidad de medida monetaria. Venía a equivaler aproximadamente a unos 26 o 30 kilos de oro. Y eso equivalía a unos 20 años de trabajo, de sueldo, de jornal. Un talento era una suma realmente grande, inmensa. Por eso, el que recibe 1 recibe mucho, realmente mucho. Pero ¿quién es este Señor
de la parábola que deja sus bienes a sus siervos antes de irse de viaje. La palabra con la que el Evangelio expresa el dejarle los bienes es les entregó. Y esta palabra es la misma que se utiliza en el Evangelio de San Juan cuando Jesús está en la cruz y después de probar el vinagre que le acercan en una esponja, dijo: todo está cumplido, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Es la misma palabra, entregó sus bienes. El Señor de la parábola es Jesús, que antes de iniciar su viaje de retorno al Padre, antes de marcharse en el misterio de su pasión, muerte y resurrección, nos deja lo más valioso, sus bienes, su espíritu. Es el espíritu, el talento que Dios nos ha dado. No son nuestras cualidades humanas, no son nuestros dones. Es el don de Dios lo que se nos entrega para que demos fruto, para que lo hagamos fructificar. Por eso cuando dice el Evangelio al cabo de mucho tiempo, esa expresión se refiere al final de los tiempos. Al cabo de mucho tiempo vendrá el Señor de ese largo viaje y entonces nos llamará uno a uno para ver cómo hemos hecho fructificar ese talento, ese don de Dios tan grande que se nos ha dado, el Espíritu de Dios. Dice el Evangelio que primero pasa el que ha recibido 5 y le dice: Señor, mira, los 5 talentos que me diste, aquí te entrego 5 más. Inmediatamente él se puso a trabajar, a negociar y dio fruto. Y la expresión del Señor en la parábola es extraordinaria. Le dice: bien, siervo bueno y fiel. Ese bien es una expresión que nos remite al libro del Génesis, cuando Dios lo creó todo y vio que era muy bueno. Y Dios se exultó de alegría, de complacencia, de gozo al ver la maravilla de la creación. Y es aquí el gozo y la alegría de Dios al ver cómo hemos hecho fructificar el don que nos ha dado, el Espíritu Santo que nos ha entregado, y cómo el Espíritu Santo en nuestra vida ha dado un fruto inmenso, maravilloso, extraordinario. Y entonces Dios se goza y se alegra. Bien, siervo bueno y fiel. ¿Por qué has sido fiel en lo poco? En lo poco. Un talento, 20 años de jornal. El Espíritu Santo es poco. Pues te voy a dar mucho más. Te voy a dar más aún. ¿Y qué es eso más que ese poco que nos ha dado? Ese más es: entra en el gozo de tu Señor. Es decir, participa en su alegría, entra en el corazón de tu Señor. Allí tú encontrarás tu propio gozo. Comparte la alegría de tu Señor, vive su misma vida, participa en su mismo amor. Que lo que hay en el corazón de tu Señor sea tuyo. Únete a Dios. Sé una sola cosa con Él. Esto es lo que el Señor nos promete en la parábola. Ese es ese mucho que nos va a dar si somos fieles en lo poco que ya nos ha dado. Solamente el siervo malvado, que en vez de hacer fructificar el talento, lo enterró en la tierra, porque
porque no quería saber nada de su Señor, porque tenía miedo de su Señor, porque no conocía a su Señor. Este es el gran problema de muchos cristianos y de muchas personas que tal vez no son cristianos o se han alejado. Tienen una imagen equivocada de Dios. Le tienen miedo. No entienden que Dios es inmensamente bueno, que nos ha dado todo. Y entonces no viven para Dios, porque no tienen una imagen de Dios que es adecuada. Enterrar el Espíritu, enterrar el don de Dios, significa enterrar tu propia vida, acabar en las tinieblas, en la oscuridad, el no ver nada, el no entender nada, el no hacer que tu vida tenga un sentido y una luz y un fruto y un gozo. Hoy el Señor en esta parábola nos dice, en primer lugar, ¿eres consciente del don inmenso que Dios te ha dado? De lo mucho que Dios te ha dado. No me refiero a cosas, las cosas no, esas sí también, pero ¿eres consciente del regalo inmenso que Dios ha puesto en tus manos? Y trabajas todos los días para que ese Espíritu Santo dé fruto en tu vida, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas. Si hemos recibido el Espíritu, caminemos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu, no en la carne, no en las cosas de este mundo, no en aquello que nos lleva a tener pereza y avaricia y soberbia y envidia. No, en el Espíritu. Trabajamos todos los días para que en nuestra vida el Espíritu dé fruto abundante.